Bueno, antes de ello, para los que aún de repente no conocen al ingeniero Jorge Franco, me voy a presentar, ¿sí? El ingeniero Jorge Franco, bueno, es ingeniero civil de profesión, por parte de la Universidad Santo Tomás de Colombia, especialista en gestión ambiental local, con énfasis en gestión integral de la UADUA, por parte de la UTP, magíster en ecotecnología en la UTP, Colombia. Su tesis lo realizó en procesos de trabajo de investigación en elementos de aflicción en guadua, en guaduas curvadas, autora de 3 patentes en proceso ante la superintendencia de la industria y comercio, relacionados a elementos estructurales con bambú. Además, cabe mencionar que el ingeniero Jorge Franco es un docente principal, o uno de los docentes principales del Instituto Peruano de Bioconstrucción, ¿sí? Bueno, ante ello, ingeniero Jorge Franco, le cedo la palabra. Muchas gracias, señor Alexander. Bueno, entonces, buenas noches para todos y todas. Voy a compartir. Primero, quiero dar los agradecimientos al Instituto Peruano para poder adelantar este curso, el cual pues voy a mostrar rápidamente un contenido curricular para que los participantes puedan entender un poco el contenido curricular o el sílabus que vamos a ver en este curso. Entonces voy a compartirles. Bueno, ¿ya me ven? Por favor, ¿me confirman? Todo correcto, ingeniero. Confirmado. Bueno, este curso online especializado en procesos constructivos de edificaciones construidas con bambú. Vamos a hablar especialmente del bambú guadua, dado que las normas existentes en el país, en Colombia y en otros países, están encaminados solamente a construcciones con bambú, pero bambú guadua. No hay muchas investigaciones, ni códigos, ni normas que tengan que ver con otros tipos de especies de bambúes, y entonces vamos a ir encaminados solamente a lo que tiene que ver con bambú guadua. El contenido curricular lo vamos a ver de esta forma. Vamos a ver rápidamente, estos son unos antecedentes para poder llegar a las construcciones en bambú guadua. Son los antecedentes de las construcciones tradicionales, las construcciones en bambú guadua, una normatividad relacionada con la norma ecuatoriana, la norma andina, la norma E100 de construcción de bambú en el Perú, y alguna José, no vale, te puedes una lastimar. parte, por favor, que apaguen los micrófonos, por favor. Las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras en madera de México, que algo tienen. Hay unos capítulos de Guadua, Angustifolia Kun, y de pronto algunas otras normas que miremos con los estudiantes de otros países, que podamos tener un curso
Requiere un curso totalmente dinámico que podamos compartir, ya que tenemos un espacio adecuado, podamos compartir dentro de sus países y algunas edificaciones que ustedes como estudiantes de este curso puedan compartir para buscar una explicación que podamos tener todos una alimentación más clara y más global de las construcciones en bambú. Entonces, los procesos constructivos de las obras construidas con bambú, vamos a ver lo que tiene que ver con contratos, eh, lo que tiene que ver con contratos de construcción, porque tenemos que empezar desde allá, lo que tiene que ver con la legalización de los contratos, la interventoría o fiscalización o supervisión con las entidades. Eh, Dentro de las actividades preliminares, vamos a ver como constructor unas actividades de la obra y como actividades preliminares dentro de la oficina, porque tenemos que llevar a cabo unas obras, unas cosas que se tienen que manejar como en el desarrollo de las obras, como es la contratación de personal, la programación, la compra de materiales, hasta llegar a la acta de iniciación para luego arrancar con la obra en sí, que arrancamos con preliminares, cerramiento provisional, instalaciones provisionales, campamento, etc. Y así iniciamos la obra. La obra, pues, hay unas cosas que son del contratista, hay unas actividades que son del director de obra, hay unas actividades que son del residente, como juego de planos, planos de taller, la construcción en bambú guadua, y lo que tiene que ver con las reuniones para el seguimiento de la programación, con la fiscalización o interventorías, como se llama en Colombia. Y en Ecuador, pues se habla de la fiscalización. Entonces, vamos a seguir con las actividades preliminares. La recepción, después de esas actividades preliminares, está la recepción de todos los materiales y en especial lo que tiene que ver con nuestro curso, que es la recepción de la guadua, la revisión de fichas técnicas de los materiales y especificación, y en especial el bambú guado. Vamos a ver rápidamente lo que tiene que ver con la cimentación, con los ensayos de laboratorio que se hacen, los rellenos, la estructura de bambú, los ensayos de laboratorio que se deben hacer cuando construimos con bambú guadua, todo el proceso de llegar hasta la cubierta, mampostería, instalaciones hidráulicas sanitarias, la seguridad industrial, las instalaciones eléctricas, recomendaciones contra fuego e incendios, que algunos países ya tienen definido eso, los acabados generales y la limpieza de la obra. Y por último, lo que tiene que ver con la entrega de la obra, la interventoría, porque uno le entrega la obra y le entrega a la entidad o al propietario. Quiero también hacer una explicación un poquitico rápida en el tema de las construcciones en puentes peatonales, porque los puentes peatonales se consideran como una edificación más, porque el hecho de que sea un puente no quiere decir que una obra de ingeniería no es una edificación, es una edificación más dentro de la rama de la construcción. Y esto lo vamos a hacer con el apoyo de procesos constructivos en bambú y en bambú guadua de cada uno de los estudiantes y profesionales que van a hacer el curso desde sus ambientes, de sus países, para poder alimentarnos mejor entre todos de algunos tipos de obras que ha elaborado en otros países, como lo estamos viendo a nivel mundial. Vemos obras ya totalmente orgánicas y la construcción tradicional que se ha venido desarrollando está pasando ya casi a un segundo plano y las obras son totalmente orgánicas. Pero tenemos que conocer todo porque si no conocemos los antecedentes de la construcción, no podemos llegar a unas construcciones modernas como las que hay hoy en día. Básicamente ese es el contenido curricular. Entonces, vemos rápidamente la iniciación de la obra, los procesos constructivos, esto ya los acabo de explicar, todo lo que tiene que ver con las actividades preliminares, la recepción de los materiales, aquí faltaba incluir
lo que es la topografía, el descapote y nivelación, la localización general, la cimentación, vamos a ver diferentes tipos de cimentación para poder llegar a dónde se va a anclar las estructuras en Guadua, lo que tiene que ver de la cimentación hacia arriba, para mirar desde ahí, arrancamos con las estructuras en Guadua. Estos son lo que tiene que ver con la cimentación, y como por recordar y mirar todo lo que tiene que ver antes de empezar con las construcciones en Guado, lo vamos a hacer muy rápidamente. Igualmente los concretos, igualmente lo que tiene que ver con todo el tipo de concreto, las zapatas, ya estoy en Guadua, las vigas de amarre o diafragmas, el sobrecimiento, las columnetas, columnas de confinamiento, las vigas cintas, los zócalos, el refuerzo para anclar columnas en Guadua, y todo lo que tiene que ver con la compra de materiales, si cuando se compra a porteros o cuando se compra a proveedores, también vamos a hablar de ese tema, y vamos a hablar del resto de la recepción de los materiales. Respecto al aguado, vamos a ver la licencia de aprovechamiento forestal, el salvoconducto de movilización, el transporte en camión, el cargue, el descargue, el almacenamiento, la selección de guaduas que cumplan especificaciones para construir la obra. Todo lo de cimentación, perdone, todo lo que tiene que ver la parte de cubiertas, algunas casas vamos a hablar desde interés social para arriba, interés social, construcciones de vivienda de interés social, tanto urbanas como rurales. Estas son las urbanas, la anterior son las rurales. Vamos a ver, aquí hay los acabados de la casa interior. Vamos a ver construcción de cerchas, fabricación con bambú guadua, estructuras de cubierta, cerchas de configuración en N o configuración en B o configuración combinadas. Vamos a hablar de acabados y vamos a hablar de obras construidas con bambú, lo que tiene que ver con bodegas, polideportivos. Vamos a ver esa parte. Entonces, y vamos a ver lo que tiene que ver con algunos paraderos que se utilizan en el eje cafetero en Colombia, y vamos a hablar de construcción de kioscos, vamos a hablar de kioscos, y vamos a hablar de construcción de obras ya, casas de ya estrato 3, 4, lo que tiene que ver con un poquitico más suntuosa que la vivienda de interés social, eh, todo esto, casas suntuosas ya como esta, eh, algunos colegios, para ver lo que tiene que ver con este tipo de kioscos. Es un colegio indígena, esto es algo de puentes, y por último vamos a ver algunas construcciones ya más orgánicas, como un proyecto que hicimos en el 2021, y para mirar esto, y terminamos con algunas obras para hacer un análisis de los métodos constructivos que han hecho en Bali, en Indonesia, construidas allá. Entonces, básicamente este es el recorrido que vamos a hacer en el curso. Entonces, la segunda parte que queremos hoy es ver algunas preguntas y respuestas del procedimiento y lo que tiene que ver con el curso relacionado con construcciones con bambú, de procesos constructivos. Entonces, mm, quisiera pues que eh, empezáramos con las preguntas. Ingeniero Alessandro. Sí, excelente. Buenas noches con cada uno de los participantes. Y bueno, bueno, la segunda presentación del curso en sí, netamente ha sido para lo que es sesión de preguntas, de consultas.
con respecto a los diversos procesos constructivos que se va a tener en cuenta, bueno, por parte de la experiencia del ingeniero Jorge Franco, la exposición en 12 sesiones, ¿verdad, ingeniero? 12, claro, 12 sesiones, un total de 30 horas cronológicas. Este es un curso que a su vez, a nivel de Latinoamérica, somos como empresa, como entidad, conjuntamente con el ingeniero Jorge Franco, creo que somos los pioneros en lanzarlo bajo esta modalidad, ¿no? Que es online, con intención de llegar a muchos, en diversos países. Claro que hay muchos profesionales, y respeto ello también, y admiro también su experiencia, lo han hecho de manera de workshop u otros, ¿no? De modo presencial. Pero bueno, este es un alcance más que nosotros podemos llegar a todos los participantes, incluyendo profesionales como arquitectos, ingenieros y a su vez técnicos que son apasionados de la bioconstrucción, con la intención de que mm, de adquirir nuevos conocimientos, nuevos criterios a considerar para mejorar nuestros proyectos ya en ejecución, ¿no? Eso más que todo es el curso o está enfocado, ¿sí? Así que adelante, las preguntas lo pueden hacer mediante en el chat o de repente pueden activar su audio y pueden hacer las consultas, ¿sí? Cualquier proceso, de repente tienen su experiencia en campo y de repente algunos criterios que de repente quieren mejorar, ¿no? Netamente procesos constructivos, algunos criterios de ingeniería. Sí, el primer chat, ingeniero, primera consulta aparece por parte del señor Simón Machuel. Dice, hola, pienso tener una obra con bambú en Costa Rica, empezando en fin de año. ¿Usted tiene informaciones sobre la calidad del bambú que pueden tener y contactos de profesionales de allá, en Costa Rica? Bueno, Simón, no tengo contactos de Costa Rica. Tengo entendido que en Costa Rica, además de la guadua angustifolia, tienen unos tipos de bambúes por los cuales construyen allá otras especies y mm, lo, lo han venido haciendo de pronto mm, sin cálculo estructural. Han hecho algunas obras que tienen que ver desde ese punto de vista. Entonces, muchas de esas obras las hacen a ensayo y error y van ajustando con otros tipos de bambúes, pero preferiblemente las construcciones se deben llevar a cabo con las especificaciones de normas estipuladas en cada uno de los países. Ingeniero Franco, verá, yo soy del Ecuador. Una curiosidad, acá ustedes hicieron los galpones acá en Santo Domingo. ¿Cómo? Descríbame constructivamente cómo hicieron los plintos, las zapatas, las profundidades, y cómo fundieron el hormigón y el armado de hierros. No sé si me puede ayudar con eso. Una curiosidad. Sí, mire, en Santo Domingo se hizo la, la edificación que tiene que ver con una planta de procesamiento de guadua angustifolia ahí en Santo Domingo, vía Chona, de ahí para allá. Y entonces mm, ya habían unos cálculos estructurales. Nosotros llegamos a ajustar los cálculos estructurales porque ahí habían sido hechos con una norma anterior y llegamos a hacer nuevamente los cálculos estructurales con la nueva norma ecuatoriana de la última que tenía el país. Entonces, ya tenían se hicieron los ajustes a los planos y con eso se inició con la cimentación. La cimentación la hicieron el arquitecto constructor, el cual él manejaba el contrato y nosotros fuimos a hablar de las construcciones en bambú guadua, de la cimentación para arriba. Pero le voy a comentar, a ver si hicieron zapatas aisladas
común y corriente, las estructuras son aporticadas, la profundidad están como a unos 80, unos 60, profundidad de zapatas aisladas que recibían las cargas de los pórticos y de las correas que llegan a los pórticos. Esa fue totalmente reforzada eh, con las normas ecuatorianas para lo que tiene que ver con los hierros y se hizo sus zapatas, sus vigas, sus columnas, perdón, y con esas columnas se llegó a unos pedestales, después de la placa de piso, se llegó a unos pedestales que los vamos a ver en este curso y posteriormente encima de cada uno de los pedestales la, el refuerzo para anclar con las guaduas, con el bambú guadua, ya se dejaron en cada uno de los pedestales con unos ganchos específicos donde se ancló cada una de las guaduas que formaban parte de las columnas. Y así se fueron elaborando los pórticos y se fueron elaborando en unas instalaciones de, de un constructor allá de Santo Domingo y se transportaron columnas y se llevaron allá para iniciar la estructura aporticada de cada una de las bodegas o estructuras aporticadas. Pero la cimentación se hizo común y corriente de acuerdo al estudio de suelos y de acuerdo a los diseños que ya habían elaborado y revisado que se hizo para poder construir. Más consultas que tuviesen, por favor. Hay otro de Simón Machuel. Dice, otra pregunta dice, si se puede, entendí que hay ¿qué dice? Que hay que tratar el bambú para que no se malogre con el tiempo. ¿Qué opciones ecológicas hay en ese tema? Proceso de curados, me parece, ingeniero. Pero hay otra, ella es aquí hay una, dice, para lo que se desee, mano, esto es de matrícula. No, es mío. Ese es suyo. Simón Machuel. Simón Machuel dice, otra pregunta, si se puede, entendí que hay que tratar el bambú para que no se malogra con el tiempo. ¿Qué opiniones ecológicas hay en ese tema? El bambú, todo el bambú en el mundo hay que preservarlo o, mal dicho, inmunizar. Los bambúes, lo que se inmuniza es la madera. El bambú se preserva y esa preservación hay que hacerla en todos los bambúes. Algunas bambúes como los filustachis, pues se hace una preservación por calor y lo secan con sopletes y se hace un tratamiento rápido, pero preferiblemente debía hacerse por inyección, por inmersión y después secarse por último, hacer un secado rápido con sopletes con temperatura y con calor. Entonces, pero el bambú guadua tiene todo un procedimiento que lo estuvimos viendo en la especialización anterior, en la cual estamos elaborando, pero les voy a hablar también rápidamente de lo que es la preservación, el aprovechamiento forestal, el avinagrado en la mata, el corte, el avinagrado, el curado, el preservado y hasta el secado completamente, todo el proceso. Pero sí, el bambú tiene que preservarse y tiene que secarse bien para poder ser una materia prima para la construcción ya en la obra. Hay que mirar todas las condiciones con las cuales la guadua debe entrar a la obra con unas condiciones definidas de contenido de humedad y de secado. Y no solamente de contenido de humedad y secado, sino también desde el punto de vista fitosanitario y desde el punto de vista de el estado de madurez, que es muy importante cómo debe llegar el bambú a la obra. Para eso es la interventoría y para eso es el residente. Yo les he hablado de aquí, a ustedes de pronto les puede extrañar la interventoría y la fiscalización, pero
Hay obras en bambú que requieren una fiscalización, si son obras menores de menor cuantía, de viviendas sencillas, no requieren una interventoría tan estricta, pero a medida que las obras van creciendo y las áreas van aumentando y la dificultad de la construcción, se va requiriendo y dependiendo de la entidad, si es particular o privada o pública, entonces va a haber muchas más exigencias en la construcción y uno como constructor debe conocer todo ese proceso porque más adelante se puede encontrar con un interventor que exija y que conozca los procesos constructivos y conozca toda la interventoría y uno tiene que conocer esto porque si no se va a meter en dificultades. Correcto. Y desde el punto de Eh, vista ecológico, perdón, Simón, desde el punto de vista ecológico, pues la guadua es sostenible ambientalmente y desde el punto de vista ecológico tiene muchos beneficios para los sistemas ecológicos y tiene muchísimas ventajas que los vamos a ver en el curso. Excelente. ¿Más consultas, por favor? A ti, a usted, señor Simón. Muy agradecido. Gracias, Simón. Y ¿Más gracias, Henry. consultas? Y gracias, Henry Omar, por la pregunta. Ingeniero, bueno, una consulta por parte de mi persona. Tengo entendido que, bueno, el bambú por lo general es la mayoría, quizá por no complicarse a veces por los procesos constructivos o las formas de las edificaciones, suelen trabajar con elementos lineales, ¿correcto? Entonces, Sí. si nosotros queremos llevarlo de repente a contar con elementos curvos, Ujú. ¿qué métodos debemos aplicar o cuáles son esos métodos que debemos nosotros aplicar para hacer que dichos elementos, en este caso los culmos de guadua, tengan ciertas curvaturas, ¿no? Sí. Es una buena pregunta. Las curvaturas en las obras, hay dos tipos de métodos. Un método es que de acuerdo a la curvatura y al radio de esa curvatura, uno puede hacer una matriz. Hay dos formas de esa primera parte. Uno puede hacer una matriz en el piso con los obreros y determina, por geometría, determina unos cortes que se deben hacer triangulares dentro de la curvatura de adentro hacia a la parte exterior con un ángulo interior, en ese ángulo que se corta del aguado y la distancia cada distancia que se va haciendo de ese corte, entonces con esa forma va uno curvando la aguado, la va cerrando, la va cerrando, la va cerrando, la va cerrando, hasta que llega a la matriz que se hizo en el piso. Esa es una forma. Hay otra forma que los chinos han venido hace muchos años haciendo, curvando bambúes, pero han curvado bambúes con diámetros más pequeños, con espesores más pequeños para efectos de muebles, y hay un ejercicio de poder curvar la guadua, curvar el bambú con calor y con temperatura. Entonces, esa es una investigación que yo estoy haciendo para poder curvar con temperatura, como lo hacen los chinos para muebles. Ya les explicaré más adelante ese proceso. Luego esas muescas, llamémoslo así, o cuñas que hay que sacarle a la guadua, interiormente se hace un refuerzo, se rellena con mortero y se unen los dos elementos, la guadua se va uniendo y se pegan, las partes que se cortan se pegan y se dejan secar, al fraguar el mortero y con eso se obtiene la curvatura necesaria. Y la otra curvatura que se puede hacer es haciendo llegar las guaduas en otra matriz en el piso con varillas de hierro
y con algunas restricciones, con elementos metálicos, para ir llevando la guadua por fuerza, llevarla a la curva que yo necesito y aprovechar esa curva para colocar unos pasadores, tornillos o pasadores ya sean en bambú o tornillos roscados, cincados con tuerca y arandela para llevar la guadua a esa curvatura. En la medida que la curva sea más grande, es más fácil curvar el bambú. Y ya pueden utilizar elementos más largos de las longitudes comerciales, como es las longitudes de 6 metros, ya pueden salirse a 8 o a 10 o a 12 metros, donde con esas longitudes puedo mejorar la facilidad para hacer las curvaturas. Y ya esas curvaturas deben hacerse más adelante, de acuerdo a la sección que uno necesite, se pueden hacer con una, con dos, con tres guaduas, y ya las secciones las acomoda uno con cabeza y cola, y va dando una sección muy homogénea, y con eso puede hacer uno grandes luces y grandes curvaturas. Eso lo vamos a ver más adelante. De acuerdo. Por parte de Antonio Colmenares, menciona, bueno, su consulta es con respecto si en el curso se va a mostrar detalles del entrepiso. Sí, hay entrepisos. Antonio, buenas noches. Se va a hacer vamos a ver unas imágenes. Vamos a ver imágenes, de pronto ustedes me van a perdonar que hay algunos detalles que en mi ejercicio profesional de pronto no los tenga, pero buscamos alguna forma para poder mostrar algunas imágenes y poderlas estudiar y explicar qué es lo que hace. Entonces vamos a ver los entrepisos de viviendas de 2 pisos para mirar cómo se debe llevar a cabo esas entrepisos de acuerdo a los cálculos estructurales y lo que exijan los planos del cálculo estructural. Entonces hay que hacer unas viguetas, y sobre esas viguetas hay varias formas de colocar entrepisos, sea en mortero 1 a 4, reforzado con malla electrosoldada 15-15 y con 3 milímetros o 4 milímetros, y con un mortero ligero de 4 a 6 centímetros, y poder hacer ese entrepiso con mortero para poder hacer un piso liviano. Y el entramado de la guadua lo vamos a ver, que son unas viguetas, unas vigas, unos polines. Sobre esos polines nivelamos y colocamos o madera o mortero, o acabado directamente con un mortero rápido, para colocar un piso muy liviano, porque las normas establecen que los pisos deben ser supremamente livianos para las construcciones en bambú guadua, y entonces no se pueden colocar cerámicas pesadas ni ese tipo de pisos que hoy se están utilizando en la construcción tradicional. Pero eso lo vamos a ver, Antonio. Ingeniero Jorge Franco, Buenas otra noches. ¿Puedo hacer normal. una consulta? Sí, por supuesto, adelante. Me presento primero. Soy Dayana, estudiante de Ingeniería Civil de la Facultad de la Universidad Nacional de Misiones, en Argentina. Nosotros en la Facultad de Ingeniería hace poco empezamos con la investigación de construcción con bambú. Todavía estamos en fase de analizar el comportamiento del bambú que tenemos acá en la zona. Quería consultarle porque acaba de decir que para las viviendas de 2 pisos va a utilizar, o sea, se utilizan viguetas. Las viguetas, ¿de qué tipo son? ¿Son de telgopor? ¿Son viguetas hechas con bambú como parte de proceso constructivo? Dayana, muchas gracias. Las viguetas que según la norma colombiana y la norma ecuatoriana y la norma peruana y otras normas, están hablando de colocar viguetas o en madera o en guadua, pero como el curso es de edificaciones en bambú, guadua,
Entonces, esas viguetas se hacen en guado, en bambú guado. Dependiendo de la luz y dependiendo de la sección y dependiendo del peso, dependiendo de los cálculos estructurales, el cálculo estructural en los juegos completos de planos, nos llegan todas las secciones, nos llegan las dimensiones, nos llegan los espesores, nos llegan las luces, nos llegan los anclajes y nos llegan todo para poder construir. Entonces en la norma colombiana, les hablo de la norma colombiana, hay unas tablas por las cuales los entrepisos son función de la separación entre las viguetas y de la luz. Y dependiendo de la luz y la separación entre viguetas, la norma nos exige que sea una guadua o dos guaduas o tres guaduas en B, o sea, una encima de la otra. Y Claro, eso con eso se quería arman saber las viguetas. si las ¿Sí? viguetas, por eso, eran de bambú en sí o de otro material, porque como acá no tenemos mucho procesamiento de bambú en la construcción, quería saber si, como ustedes están más desarrollados en eso, tienen viguetas de bambú, que sería espectacular. Hasta ahora no vi ninguna, pero Hay unas viguetas, Dayana, hay unas viguetas diseñadas y creadas por Verónica, Verónica allá en México, reforzadas con unos elementos metálicos por debajo de las viguetas que le dan mucho más rigidez. Pero yo soy amigo de que si la guadua tiene y el bambú guadua tiene unas propiedades excelentes para propiedades físico-mecánicas excelentes, yo pienso que de pronto combinar eh, hierro con estructuras en guadua me parece que es como, como desconfiar de las propiedades físico-mecánicas del aguado. Entonces, en lo posible, yo lo único que coloco en mis estructuras es contravientos, que lo hago con guayas y con tensores, contravientos, pero prefiero poner a trabajar la guadua y no trabajar hierros. Y hay una cosa muy importante que la vamos a ver en el curso, es que hay muchos constructores que ponen a trabajar los tornillos, mientras que los tornillos son de fijación. Los tornillos no son para soportar cargas de acción y atracción, de pronto atracción en alguna parte, pero los tornillos son de fijación en las uniones. Quien debe trabajar es la guadua a compresión, a tracción, a flexión y menos a compresión perpendicular a la fibra. Entonces, ¿qué es la condición más desfavorable del bambú guadua y de todos los bambúes? Es la compresión perpendicular a la fibra. Entonces, eso lo vamos a ver también más adelante. bien, buenísimo, me encantó. Muchísimas Con mucho gracias. gusto, Dayana. Igualmente. Una pregunta. Soy Roberto Gallo, ingeniero civil de Ecuador. En este curso se va a ver algo de estructuras, cálculo estructural en sí. No, vamos a ver solamente métodos constructivos. El cálculo estructural es de otros cursos. En este curso no vamos a ver todo el proceso constructivo de edificaciones en bambú guadua, desde la cimentación para arriba. Vemos, como les decía hace un rato, la cimentación, porque hay que saber de la cimentación un poco para poder anclar la estructura de ahí para arriba. Entonces, cálculo estructural no se ve en este curso. Eso es motivo de otro curso específico de diseño estructural de edificaciones en bambú. Muchas gracias. Sí, Sí, Roberto. agregando a ello, disculpen antes por interceder. Bueno, el ingeniero Jorge Franco tiene razón, ¿sí? Netamente los procesos constructivos, o lo que vamos a ver netamente es lo que mencioné hace un momento, ¿no? Vale la redundancia. Bueno, el detalle con respecto a análisis y diseño estructural, sí o sí nosotros lo vamos a ver más adelante, yo creo que Dios quiera, el mes de junio,
o julio estaremos lanzando un curso netamente con análisis y diseño estructural usando softwares y también cálculo manual. ¿Sí? De hecho, en lo que es el curso Procesos Constructivos, es lógico que el ingeniero en su momento de repente va a utilizar planos de estructuras, ¿no? Pero como un modelo a seguir, nada más. Pero de ahí a diseñarlo, hay un, bueno, es otro tema, ¿no? Bueno, eso quería recalcar, ¿sí? Otra consulta por parte de ingeniero, por parte de Enrique, menciona, buenas noches, una duda, la parte práctica del curso, ¿cómo se llevará a cabo para afianzar los conocimientos teóricos? ¿Cómo es la metodología de la parte práctica? ¿Y cómo se llevará a cabo? Bueno, la parte práctica no se va a llevar a cabo porque este es un curso de 30 horas. Es un curso muy rápido. Tal vez más adelante vamos a grabar todos los procesos constructivos en unos videos y más adelante iremos a pasar eso así, que se está haciendo una cimentación, se está haciendo un anclaje, lo vamos a ver de pronto en video y poder estar explicando eso. En este momento lo vamos a hacer con fotografías, lo vamos a hacer con las normas. Es bueno mirar las normas de cada país, los que tenemos en mente, y, y poder llevarlos a que esto dice la norma, esto se hace en obra y damos las explicaciones del caso. Pero en este momento no podemos hacer prácticas. Sería muy bueno que pudiéramos hacer una construcción en alguna parte para mirar todo esto, pero esto es un tema muy largo. Eso es un tema muy largo. Habría que hacer como un prototipo y de ese prototipo pudiéramos en algún curso más adelante hacer la cimentación previamente antes del curso de construcción y poder llevar a los estudiantes a que presencialmente pudiéramos hacer todos los pasos desde la cimentación para arriba, anclaje de columnas, anclaje de muros en bareque encementado, muros cargueros, muros divisorios, luego los diafragmas de primer piso, diafragma de segundo piso, diafragma de cubierta, y así sucesivamente ver todo el desarrollo. Pero no es un curso de 30 horas para llevar a cabo de esa forma. Tal vez más adelante lo pudiéramos hacer y me gustaría que pudiéramos hacer un curso mucho más práctico, corto, con unos prototipos para poder explicar ese procedimiento ya en sitio. Excelente. Ingeniero, otra consulta por parte del señor Simón Machuel. Dice, hay un ratio de resistencia mínima de la guadua de ancho por largo que se usa para hacer los cálculos de cargas sin tener que hacer pruebas. Ujú. Mire, Simón, los cálculos estructurales de bambú guado hoy los hacemos con software SAP 2002, SAP 2000. Entonces, nosotros del cálculo estructural se determinan unos esfuerzos, se determinan unas salidas del sistema y con eso, después de analizar, hacer cargar el software y con esos resultados del software, nosotros en Colombia tenemos el capítulo G12 de la norma del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, donde están todos los cálculos de elementos a tracción, a compresión, a flexión, a flexocompresión y a corte y todo, y nosotros hemos sistematizado esas fórmulas de tal forma que aplicamos en unos cuadros Excel y que estamos yendo a este momento a buscar unos sistematizar y hacer un cálculo ya directamente, no en esta forma, calculando las ecuaciones, sino ya directamente de un software para hacer los cálculos estructurales. Pero en ese proceso, uno parte
de los diámetros, de la geometría que voy a utilizar, se parte de los diámetros y los espesores y las longitudes de los elementos de acuerdo a la geometría que se determinó en los modelos alámbricos para incluirlos en el SAP, para calcular con todas las cargas de servicio que requieren los elementos en el cálculo estructural. Y ya en la construcción, nosotros solamente lo que hacemos es de los cálculos estructurales, definimos ya esos elementos, sabemos qué longitud son, qué diámetros son, cómo deben ir, cómo deben de estar anclados, de acuerdo, cada unión de cómo debe estar anclados, qué número de tornillos, qué cantidad de tornillos, cómo deben ser los espesores de las arandelas, de las tuercas, y para llegar a que las cargas que requiere esa unión las absorban después los tornillos que se van a colocar en esa unión o el accesorio que se vaya a hacer en esa unión. Pero ya desde el cálculo determinamos diámetros y espesores. Eso ya, y que el constructor no debe construir de acuerdo a lo que está en los planos. No es como hoy los hacen, que hoy construyen, no obedecen los planos si los hay y empiezan a construir con guadua porque los maestros dicen que pongamos una guadua más gruesa como pasa en la construcción tradicional. Los maestros que hacen construcciones de 1 y 2 pisos en casi todas las ciudades del mundo hacen construcciones a ojo, porque la hicieron hace 30 años, vienen así trabajando como oficiales y como maestros, y resulta que le están haciendo comprar a un propietario, le están haciendo comprar más material del que no se necesita, secciones de concreto que no se necesitan, refuerzos en hierro que no se necesitan en esos diámetros espesores, y las cosas las hacen a ojo. Entonces, hoy afortunadamente las curadurías y las oficinas de planeación cada vez están más exigentes, pero nos falta todavía control en todas las ciudades del mundo, control, para que no se sigan haciendo obras sin cálculo estructural. El mundo cada vez más, hay más sismos por todo lo que está pasando en el mundo. Y si no se controlan ese comportamiento de las estructuras a través de poder chequear y valorar y chequear todo, calcular con sismo, todo, además de las otras cargas, vienen los problemas. Por eso se caen los edificios y por eso se caen todo eso, porque hay muchas cosas que suceden en la construcción. No cumplen con los planos, los constructores no cumplen con las especificaciones por ahorrar plata, y después vienen los inconvenientes. Por eso es tan importante la fiscalización y la interventoría con profesionales que sepan hacer interventoría en las construcciones en bambú. Por eso este curso está muy encaminado desde que yo corto la guadua hasta que yo la llevo a la obra, pasando ya sea por corteros o pasando por un proveedor que es el que me vende la guadua. Hay 2 caminos y eso los vamos a ver. Entonces es muy importante todo eso, y ya trabajamos, para responderle su pregunta, Simón, hay que trabajar con los resultados de los cálculos estructurales que nos emiten los planos para poder construir. Excelente. ¿Más consultas, por favor, si tuviesen? Bueno, Simón agrega, Simón agrega que está muy interesante. Si está disponible el Excel, mencionó, bueno, si está disponible al público la hoja de cálculo, creo que en Excel, que usted mencionó hace un momento. No, eso es particular de nuestra empresa. Nosotros no podemos hacer, es como si estuviéramos en este curso regalando o entregando por el curso unas metodologías y unos procedimientos que son propiedad de la empresa. Entonces, eso no se puede
llevar a los cursos. Cada uno de los calculistas deben elaborar sus tablas y su forma para llegar a calcular los elementos con metodologías que son, la más sencilla es llevarla a Excel y Excel avanzado para poder organizar las fórmulas y poderlas llevar allá. O si no, en software ya más específicos. Sí, Pero eso es para el cálculo estructural, no para este curso que tiene que ver con solamente procesos constructivos que vamos a ver de todas las estructuras que les mostré. Vamos a llevar un paso a paso para mirar cómo se construyen desde ese punto de vista. sí, es correcto. Lo que menciona el ingeniero con respecto a las hojas de cálculo, todo ello creo que es propiedad más que todo intelectual de los, de los profesionales, ¿no? Que trabajan en ello. Bueno, a su vez, sí, vale agregar que en los cursos que más adelante lanzaremos, como análisis diseño estructural, sí, ahí sí se les va a enseñar paso por paso las metodologías que se debe tener en cuenta para la fórmula, bueno, para la creación se podría decir de una hoja de cálculos o las memorias de cálculo, ¿sí? Y ahí se les va a enseñar, ¿no? Pero yo creo, bueno, en su momento, ¿no? Más adelante, en otros cursos que lancemos de forma particular, ¿sí? Bueno, más consultas. Miren, este es un curso sumamente muy interesante en el aspecto de que en los procesos constructivos, así como las construcciones convencionales, como es de concreto armado, que nosotros en campo, llámese de repente la construcción de un colegio, nosotros para hacer o para llevar un control deseado y no tener observaciones por parte de supervisión, Contraloría, bueno, aquí en Perú, nosotros debemos saber los procesos constructivos, ¿correcto? Desde, en este caso, desde el trazo de replanteo, el chequeo de niveles, el chequeo de excavaciones, el control netamente en la parte de las zapatas, el control del concreto y la calidad del mismo, y a su vez también los diferentes criterios, o más que todo de la parte estructural, llámese de las columnas, de las zapatas, de las vigas, de la losa propiamente dicha, y otros más, ¿no? Con respecto a acabados, y un sinnúmero de detalles que nosotros debemos conocer para llevar un control adecuado en diferentes fases de los procesos constructivos, ¿sí? Bueno, y eso lo mismo se aplica para lo que es, en este caso, el mundo del aguado, lo que es edificaciones, ¿sí? Con bambú. Así que este es un curso sumamente muy importante, ¿sí? Yo creo que estamos en la nueva fase, en la nueva etapa, la nueva era, de que las construcciones, poco a poco, nos estamos incluyendo, o bueno, nos estamos enfocando en lo que es el mundo de la bioconstrucción, ¿sí? Y el bambú no es bueno, es uno de ellos, ¿sí? Así que yo creo que dentro de 15, 10, 15, 20 años va a haber bastantes construcciones con bambú. Así que este es el modo de aprender todos los conocimientos que podemos adquirir. Este curso, de repente, como le mencionó, ¿ve? Las 30 horas quizás no sean suficientes, pero sí le vamos a alcanzar, bueno, por parte de la experiencia del ingeniero Jorge Franco, les va a facilitar, les va a alcanzar todo lo que se pueda, ¿sí? Así que aprovechenlo al máximo y bueno, ¿hay más consultas al respecto? ¿Más consultas? Normal, pueden, depende por chat o depende por activar su audio, se les agradecería. Sí, bueno, tengo otra consulta, ingeniero Jorge Franco, no sé si se pudiese. Sí, dígame. De acuerdo. Con respecto a elementos estructurales, en este caso de columnas, ¿sí? En este caso para una edificación con bambú, ¿qué consideraciones técnicas se debería tener en cuenta? Bueno, me refiero más que todo al proceso constructivo, ¿no? Sí, mire, hay una cosa muy importante en las construcciones en bambú guado, que es
la utilización de elementos que se salen de las longitudes comerciales. Entonces, primero, pues las columnas deben tener, el arranque de las columnas en guadua deben ser máximo 10 centímetros del nudo hacia abajo. Eso es un error que ve uno en muchas partes, que el arranque de las columnas de todos los elementos de guadua no tienen en cuenta que las normas colombianas dicen que la guadua debe tener un corte recto máximo a 10 centímetros del nudo para las columnas. Y segundo, muy importante, es un aislante entre el concreto y, la guadua en sí, porque el agua sube por capilaridad a la guadua y hay que aislarlo, y por eso se utilizan unos elementos metálicos o se utilizan en caucho, se utilizan yo lo hago en obras pequeñas con retal de llanta, hago una circunferencia con una perforación en el centro por donde pasa el refuerzo que sube a la guadua para ser ancladas las guaduas, y, y eso es muy importante en cuanto a los anclajes. En cuanto a la parte de longitud de guaduas, hay que tener muy en cuenta que uno tiene que ir traslapando la guadua cuando las luces pasan de 6 metros. Si uno tengo 4 guaduas, yo tengo que cortar una de 4 y 2 y luego 2 y 4, y así voy armando, traslapando las uniones para volver un método, para tener un elemento monolítico. Dice la norma que si el contratista demuestra y da técnicamente, responde por una columna que con elementos de guadua de 2, 3, 4, 5, 6 guaduas, las vuelve monolítica y se vuelve como un elemento monolítico, se puede construir con bambú. Entonces, esas son unas cosas que hay que tener muy en cuenta. Y por lo regular, una cosa muy importante es que muchos constructores colocan la guadua al revés. Colocan la guadua al revés de lo que, o como crece. Y eso se da uno cuenta con los nudos y las yemas. Uno se da cuenta si la guadua está colocada como es, o sea, más gruesa abajo y más delgada arriba. A veces la colocan al revés y resulta que uno se da cuenta por el nudo. Entonces, hay muchos detallitos que yo les voy a enseñar, y es muy importante para efectos de las columnas. Hay otros aspectos que tenemos que ver. La transmisión de elementos que salen de las columnas o que llegan de las columnas, las hacen con yoyos, con pedazos de guadua que los atornillan a las columnas, y resulta que eso es una equivocación. La transmisión de las cargas debe ser directamente a la cimentación, porque esos elementos están colocados con tornillos y los tornillos no son para resistir cargas en esa dirección. De acuerdo, ingeniero, otra consulta. Bueno, referente a ello, eh, el pedestal con respecto a la columna o los ¿Sí? elementos, en este caso de los culmos, debe estar inmersos en el pedestal o externamente, conjuntamente con el material aislante que usted menciona. Ese Y es bueno, uno de anclados con los fierros, ¿no? sí, ese es uno de los errores que cometen la gran mayoría de los maestros y muchos ingenieros que dejan en los maestros. Hay ingenieros que van de un ornamentador y le llevan los planos porque no saben cómo hacer las estructuras metálicas, y entonces dejan que el ornamentador haga barbaridades y se llevan las barbaridades para la obra. Entonces, igualmente sucede con los maestros de guadua, que no tienen conocimiento, y oficiales que no tienen conocimiento, que dicen saber que saben, y lo primero que hacen es enterrar la guadua en el concreto. O sea, es la brutalidad más grande, porque el concreto no se debe
las guaduas no se deben enterrar dentro del concreto, porque la guadua, Correcto. como les decía ahorita, el agua sube por capilaridad en los pedestales y la guadua se pudre. Y cuando se pudre, por eso es que sucede que se De acuerdo. construyó un kiosco y a los 3 años el kiosco lo se va yendo de lado y se va yendo de lado hasta que se cayó. Y dicen es que el aguado no sirve para nada, que no sirve es el constructor, que no sabe. Eso De les voy a acuerdo. enseñar. Prácticamente la, Eso les voy a enseñar. de acuerdo. Prácticamente es similar, o bueno, es lo mismo o relativo a lo que es con estructuras metálicas, ¿no? Que se aísla prácticamente, se pone plancha y con todos los pernos, o bueno, los aceros. ¿Correcto? Correcto, correcto. Listo. Y hay una, Por parte del ingeniero Henry Hidalgo, hace la siguiente pregunta, en referente justo a lo que hace un momento comentaba, ¿no? ¿A qué se refiere con corte recto a 10 centímetros del nudo? ¿Eso está escrito literalmente en la norma o es una recomendación del está en la ingeniero? norma, está en la norma, está en la norma. Usted va a hacer un corte y ese corte, ya sea boca de pescado o pico de flauta o corte recto, tiene unas especificaciones. Entonces no es a ojo ni a donde caiga para hacer el corte, no, el corte debe ir del nudo hacia afuera, tal dimensión, ahí se hace el corte. Yo los ¿Usted hago a recomienda, máquina, yo usted los hago recomienda, a máquina porque yo he diseñado una máquina para hacer cortes, bocas de pescado y pico de flauta, con toda la tecnología, una tecnología que hemos desarrollado para hacer cortes, bocas de pescado y pico de flauta. Aunque hay unos estudios que dicen que los cortes, bocas de pescado y pico de flauta, si tienen una resistencia un 30% y hasta un 40%, algunas investigaciones en la Universidad Nacional de Colombia, pero eso es función del cálculo estructural de los elementos y es función del área que llega, el área que llega de un elemento a otro en el corte. Si el área llega bien y no hay, encaja perfectamente, el elemento funciona bien. Lo que pasa es que esos cortes hay que tener en cuenta porque hay unos eh, factores de seguridad que hacen que el elemento, uno tiene que trabajar con esos factores de seguridad y en eso ya absorbe la deficiencia que hay en los cortes bocas de pescado y pico de flauta. Pero hay especificaciones y está en la norma y se los voy a explicar. de acuerdo, de acuerdo. ¿Más consultas al respecto? Sí, ingeniero Jorge Franco, verá, acá en el Ecuador vivimos en comunidades y la situación económica es bien difícil porque es un país dolarizado, ¿no? Entonces se está utilizando para los techos cortes de llantas. No sé si ustedes han utilizado ese sistema. ¿Cortes de qué, perdón, Henry? De llantas, de carro. Ah, sí. Sí, 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 eso es una alternativa económica para aislar los elementos, como les digo, yo los utilizo en el arranque de las columnas. Ya en la parte superior no utilizo ningún tipo de, de, de- de accesorio como cauchos, como se utilizan, y más que todo ahí en la construcción en Santo Domingo, utilizamos, utilizamos el arranque de las columnas, utilizamos neopreno, que son el aislante caucho fino que se utilizan en los apoyos de las vigas en los puentes. Es un poquito costoso, pero es lo mejor. Pero para construcciones pequeñas, construcciones medianas, con inclusive suela de zapatos puede uno hacer unas rodajas de igual al diámetro de la columna de la guadua y la coloca una ruedita en cada guadua, claro, con la perforación para que pase el refuerzo que va hasta el segundo y tercer nudo de la guadua en las columnas. Y allá vamos a tener que hacer un pasador. Yo les explicaré por allá cómo se hace esa parte. ¿Más consultas? Normal, bienvenido. El tema está muy interesante. Ingeniero, tengo una consulta.
Por lo general, van suponiendo que tenga una edificación determinada, ¿sí? De repente se realizó una cuantificación de cierta cantidad de culmos, ¿sí? Van suponiendo que en el plano, con metrados y todo, de repente me salen 1000 culmos, ¿no? Entonces sabe que durante el proceso constructivo, durante la construcción, muchos de ellos se van a desperdiciar, ¿correcto? Entonces, si Correcto. traigo 1000, es posible que no me alcance. Entonces, ¿qué porcentaje usted recomienda adicional al Ujú. metrado, ¿no? O a Es una lo muy buena cuantificado, pregunta. o a Es lo una muy buena, cuantificado, ¿qué porcentaje más usted recomienda comprar, ¿no? es una muy buena pregunta. Yo siempre en mis obras, y yo les explicaré por qué, hay que, hay que tener en cuenta un porcentaje. Yo compro 30% más de guadua, porque hay unos desperdicios, porque todos los elementos en mi construcción en bambú en guadua, las medidas deben estar entre nudos, entre nudos. Si yo tengo 3,50, tengo que colocar 3,50 entre nudos. Entonces yo tengo que buscar en mi guadua en qué sitio de la guadua del culmo busco mis 3,50 de tal forma que a mí me quede nudo a la izquierda y nudo a la derecha, más lo correspondiente a la longitud para hacer los cortes, bocas de pescado, pico de flauta o corte recto. Entonces, esa selección de elementos, cuando tengo que cortar la guadua para llevarla a la obra en el sitio que es, ahí se pierden ciertos cantidades de metros que es que hay que tener en cuenta en ese 30% como desperdicio, que al final no es desperdicio, porque esos elementos sirven para hacer muchas cosas. Se hacen muebles, se hacen láminas, se hacen lámparas, se hacen eh, apliques, se hacen muchas cosas con esos pedazos. Entonces, le sirven a uno más adelante. De acuerdo, muy agradecido. Sí. ¿Alguien más que tenga consultas? Por favor, pueden activar su audio. Bueno, tengo otra consulta, Inge. De los culmos, de un culmo determinado, van suponiendo que por parte de un proveedor, ¿no? Hace llegar a la obra cierta cantidad de culmos solicitados con anticipación y pues, no sé, hay algunos culmos determinados que tienen ciertas fisuras o grietas, por no decir, ¿no? Sí, Y entonces, más o menos de 6 metros, tenga un porcentaje determinado con grietas. Entonces, lógicamente, se tiene que, bueno, no se puede utilizar, ¿no? Para, llámese, para columnas, vigas o viguetas, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué porcentaje o qué longitud se puede, cómo se podría decir? Se puede Utilizar ese pulmón. utilizar, ¿no? O Sí. caso contrario, más o menos, si tiene medio metro, entonces es aceptable o no, ¿no? O hasta qué longitud como mínimo es aceptable o no, para que La, sea... la, nor- ya. La norma colombiana establece que cuando una guadua de 6 metros tiene una longitud mayor a 1,20, esa guadua, ese culmo hay que rechazarlo. Y yo como interventor, es lo primero que hago cuando voy a hacer una interventoría en una obra. Yo lo primero que hago es, igual que yo como residente, tengo que revisar la guadua cómo llegó. Y antes de entrar al almacén, yo tengo que seleccionar mis guaduas desde el punto de vista fitosanitario, desde el punto de vista de las, de los estados de madurez, desde el punto de vista de la preservación y desde el punto de vista de fisuras. Y por supuesto, lo más importante también, los diámetros que me exigen los planos por los cuales debo construir la obra con los diámetros que me exigen los planos. Eso no es a ojo. Las construcciones no son hoy a ojo.
hay que calcularlas y lo que digan los planos es lo que yo tengo que hacer. Igualmente como sucede en las construcciones tradicionales de concreto o de madera, yo tengo que cumplir con las especificaciones de los planos, porque si yo como residente o como director no cumplo con las especificaciones, el interventor o fiscalizador me hace demoler la construcción que esté haciendo y no me la recibe y empiezan las pérdidas en la construcción. Entonces, hoy es muy estricto en Colombia la interventoría y en muchos países es muy estricta la interventoría, pero no hay empresas especializadas en hacer interventoría de construcciones en bambú, y ese es un curso que nosotros estamos dictando de especialización de edificaciones para proyectistas, donde vamos a ver interventoría de las construcciones en bambú y mantenimiento de las estructuras, que eso lo vamos a ver en este curso. Vamos a ver el mantenimiento, lo que se debe hacer rápidamente en el curso. Una vez se construya la obra, hay que hacer mantenimientos periódicos a las construcciones en bambú. Otra, Entonces, también vamos a hablar de esos temas. Dime. Excelente. otra pregunta, Inge. Verá, respecto a los pernos, es costoso también. Es necesario construir nosotros unas terrajas y hacer los tornillos. ¿Y hay un método o algo para hacerlo tipo de gancho? O sea, existe una metodología, una técnica para ese sistema. Sí, en elementos muy largos uno utiliza una tarraja y esa tarraja le hace la rosca en cada punta y puede utilizar las varillas de acuerdo a los cálculos estructurales. Le coloca uno, o es una varilla de 3/8 o es una varilla de media o 5/8 o lo que sea. Entonces uno le hace con una tarraja, hace la rosca y compra las tuercas y las arandelas y el caucho que uno coloca dentro, antes de la arandela, para que no maltrate la guadua en el momento que se aprieta la tuerca, porque uno tiene, esa apretada de la tuerca tiene dos cosas. Cuando uno escucha, cuando chirrea la guadua, o cuando cuando la presión se hace con la mano, uno ya sabe cuándo debe apretar. Ya como hacen los carros que tienen, hacen en los carreras de carros que quitan las llantas con unas eh, neu- eh, que quitan y ponen tuercas con máquinas con aire a presión. Eso ya sería otra cosa que hay que innovar en las construcciones en Guadua para ganar tiempo y poder uno apretar tuercas y con un mecanismo diferente que los que utilizan, como se utilizan en los carros. Pero ya eso es otra investigación más adelante. Entonces eso, Henry, lo hago cuando la longitud es muy larga, porque las longitudes que venden en el comercio son varillas roscadas sin cada de 1 metro y varillas roscadas sin cada de 3 metros. No conozco varillas roscadas sin cada de 6 metros. Entonces, Otra consulta, otra consulta, Inge. ¿Ha hecho usted el análisis de precios unitarios? O sea, en costos yo le estoy viendo que es incluso más caro que la madera, verá, la caña huevo acá en el Ecuador. No sé. lo que pasa es que las construcciones en Guadua, creo que cuánto vale en Ecuador una guadua de 6 metros, una caña guadúa en Ecuador vale eh, $9. $9, ¿cierto? Y de $9 comparado con Colombia son 9 llamemos que fuera 4 por 6, 9 por 4, 36, 3.600 pesos. 3.600, $9 es preservada o sin preservar. Preservada. Preservada. Aquí nos puede costar aproximadamente entre ese mismo valor, entre 3.000, 36.000 pesos, 38.000 pesos, 40.000 pesos, es equivalente a los $9. Pero entonces, cuando yo construyo con bambú,
yo ahorro en estructura y hay otros beneficios de construir con bambú, cosa que en la parte estructural, comparado con el concreto, es diferente. Entonces, es más costoso, menos costoso, más liviano, más manejable, más de todo, ecológico, sustentable, bueno, todo lo que usted quiera. Entonces, hay muchos beneficios que tienen que ver con la construcción con bambú, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de resistencia. Y lo más importante que yo siempre les digo a todos en mis cursos, uno construye una vivienda para resguardar a su familia. Y si usted construye una obra en construcción tradicional, está más expuesto a que venga el sismo, y si los muros no están confinados, como pasó aquí en Armenia en el 99, la gente se murió porque los muros no estaban combinados, porque los muros se le vinieron encima. Y una construcción, yo recomiendo que si uno construye una casa para resguardar a su familia, la construcción debe ser supremamente liviana cuando venga el sismo y las cubiertas supremamente livianas, porque la cubierta jala y se lleva la casa cuando venga el sismo, las ondas sísmicas. Entonces debo construir una obra muy liviana y tanques en el piso, no en las cubiertas. Y con eso está uno más tranquilo vivir en una casa en bambú que una casa en construcción tradicional. De acuerdo, muy bien. Ingeniero, otra consulta por parte del señor Roberto Sara Valdés. Menciona, buenas noches. Para el mantenimiento del bambú, ¿qué es mejor utilizar, el barniz o el aceite de linaza doble cocido? Mire, el barniz no se debe colocar en la guadua, ni se debe colocar eh, esmalte, y más esmaltes brillantes. Esos esmaltes, la guadua, la guadua durante su vida útil tiene un comportamiento de que la guadua absorbe del medio ambiente, absorbe agua, y en las épocas de sequía la liberan. Agua microscópica, que eso lo vimos en el curso de investigación, agua microscópica, agua no microscópica y sobre todo en las paredes. Entonces, el esmalte y las lacas las repela y se desprenden, y eso le pasa a los artesanos que pintan con laca para que se vea muy bonita, y a los 6 meses la pintura se está despegando. Nosotros, por la experiencia que tenemos, construimos y hacemos mantenimiento con un producto que se llama Impranol o anteriormente Profilan. Entonces, que es contra los rayos ultravioleta y tiene también contra algo de insectos, pero ya de insectos la guadua no va a sufrir porque ya ha pasado por el proceso de preservación, y ya las viviendas, las edificaciones, después de que haya una buena preservación, el mantenimiento es solamente pintura, acabado, contra los rayos UV. Y posteriormente ese mantenimiento, hay que hacer de pronto un mantenimiento por inyección con pentaborato, que es ácido bórico y boras, o con algún insecticida más que venden algunas multinacionales, porque de pronto se quedó un insecto xilófago por allá y empieza a salir por un huequito y empieza a salir aserrín en la casa. Por eso es tan importante la preservación, porque hay unos maestros que compran guadua por inyección y por economía, y porque no saben y porque quieren hacer la obra más barata que los ingenieros y arquitectos, y porque no hay control, entonces consiguen guadua por inyección, que es más barata, a menos de la mitad de precio, y a los 6 meses de que está la obra construida, empieza a llover acerrín por toda la casa y empiezan los problemas, dejan las obras botadas
Se pierde la plata, se pierde las obras, se pierde todo. Entonces, la preservación es supremamente importante. Contra los insectos xilófagos y hongos.